Ahí les queremos dar una bienvenida a los que están por primera vez aquí y esperamos que se relajen y que escuchen el resto del servicio. Estas alabanzas están bien bonitas, ¿verdad? Los veo alegres. Y tengo el privilegio de darles la bienvenida, hermanos, y se ven muy bien este día. Les voy a leer o si quieren, en Primera de Corintios 2:16. Es una pregunta que hizo Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Se han preguntado por qué están aquí hoy? Porque dice un filósofo, pero era griego, es del mundo, ¿eh? Sócrates, dice que el orgullo divide a los hombres, pero la humildad los une. Pero para tener todo ese conocimiento, pues necesitamos ir a la palabra de Dios. Entonces, Dios es el único que nos saca del orgullo. Por eso este día están aquí, porque se quitaron su orgullo y ahora son humildes. Y eso es lo que nos trata de enseñar a la palabra. Pero si no la leemos y solo venimos los domingos y guardamos la Biblia, pues no vamos a tener conocimiento. Es lo que dijo Dios, que por eso su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también todo eso que nos ataba al mundo, Dios es el único que lo puede deshacer, pero es la voluntad si uno quiere o no. Depende, no sé cómo estén a ustedes, pero en esta mañana se ven muy bien. Así es que el Espíritu de Dios está aquí. Y por eso les doy una bienvenida a los que vienen por primera vez, para que los que los trajeron les enseñen, o si quieren estudiar la Biblia, también allá atrás tenemos Biblias para que empiecen, porque están en el mejor camino. ¿Okay? Vamos a hacer una oración y espero que el resto del día se la pasen bien. Buenas tardes. Increíble trabajo, como siempre, del coro. Pues es un placer para mí estar con ustedes. Y vamos a hoy seguir la serie de estudio llamado La Pascua es. La semana antepasada comenzó esta serie y Sergio habló de una decisión de amor. Hoy vamos a hablar pecado perdonado. La Pascua es pecado perdonado. Ahora, me da gusto estar con ustedes porque tuve una semana difícil, especialmente en mi trabajo. Y es una de esas semanas que te quedas, te sientes tanta presión. Habíamos tenido un fin de semana de 3 días por el día de César Chávez. Y el martes llego en la mañana, preparando mi semana, dije, va a estar todo muy bien, día bonito, los pajaritos cantando. Y luego me llama la directora de la agencia. ¿Sabes qué? Ese proyecto que iba a hacer para tu cliente no se ha completado. ¿Qué está pasando, no? Y a mí no me gusta, cuando ya la directora o el director de una agencia te llama, ya es que la cosa se puso seria, ¿no? Ya es que hubo una queja directamente. Uno de mis clientes se quejó, y era un buen cliente, muy buena persona, pero se quejó. Entonces yo le dije, pues yo hice mi parte, fulana hizo su parte, pero esta agencia aquí no ha hecho nada todavía. Entonces me dijo, bueno, pues dame todos los documentos, dime todo lo que has hecho, los correos electrónicos, para ver qué está pasando. Y luego ya, pues que se sepa todo, ya te puedes disculpar con tu cliente. Y le dije, espérate. En mi mente, yo no le dije a ella, ya aprendí mi lección. Ya aprendí mi lección de no. En mi mente estaba, ¿por qué yo me voy a disculpar por algo que no fue mi culpa? ¿Por qué yo voy a tomar responsabilidad? Yo hice mi parte.
Ellos no hicieron su parte. Bueno, eso fue el primer día. El segundo día recibí una llamada porque estamos trabajando en otro proyecto y pensábamos que teníamos más o menos un mes para completarlo. Dije, bueno, pues así hago esto así, para el mes que entra, quizás a lo mejor una semana antes, lo puedo terminar, todo va a estar bien. Recibo una llamada, ¿sabes ese proyecto? Y eso fue el miércoles. Se tiene que completar para el viernes. 2 días. Ay, me quedé, espérate, tengo este problema, y empecé a sentir una presión, ¿no? Increíble, y, no, ¿qué está pasando? Dios, ayúdame. Y luego me puse a preparar esta lección. ¿Quieres hablar de presión? ¿Quieres hablar de tomar responsabilidad por algo que tú no hiciste? Hoy vamos a hablar de Jesús en Getsemaní. Ahora, el jardín de Getsemaní es donde Jesús se puso a orar con sus 3 mejores amigos. Bueno, se los llevó a orar. Después vamos a ver lo que pasó con sus mejores amigos. Y eso era cuando llegó el momento donde ya para el cual Él vino a esta tierra. Ya iba a venir el momento de la cruz. No sé si recuerdan cuando Sergio habló la semana antepasada. Estaban en la Santa Cena. Estaban cenando, la última cena. Pues ya salieron de ahí. Ahora Jesús se viene a orar. Ya viene el momento de la verdad. Y es interesante porque en el libro de Lucas le llaman el Monte de Olivos. El jardín de Getsemaní era un lugar donde hacían aceite de olivo. Y para poder hacer el aceite de olivo tenían que agarrar cada olivo y aplastarlo para que salga el aceite. Y es interesante, vamos a ver cómo está sintiendo Jesús aplicar esa presión. También, algo que descubrí, creo que fue esta mañana, es que las decisiones más grandes en la historia de la humanidad, las 2 más grandes, se hicieron en un jardín. La primera es Adán y Eva, jardín del Edén, es cuando entró el pecado. Por eso estamos aquí ahorita. Pero en este jardín se hizo la mejor decisión y esa es la oportunidad del perdón de ese pecado. Por eso estamos aquí. Y me puse a pensar, wow, las 2 decisiones, los jardines tienen un gran significado en la Biblia. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, verso 36 al 39, vamos a leer. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí y manténganse mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús ya está sintiendo el significado de este momento. Llega el momento por cual Él vino a esta tierra. Y aquí vamos a ver a Jesús como nunca lo han visto. Cuando Él decía que sentía como que se quería morir, no era una exageración. Vamos a ver después. Y dice que, y aquí vemos el momento más vulnerable de Jesús también. El momento más que sale más su humanidad. Viene un momento de sufrimiento físico. Él ya sabe eso. Pero también lo que le está causando la angustia, también sabe que es un momento donde va a haber una separación de él y su papá. Porque Él va a tomar el pecado para todos nosotros y sabemos que Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Muy pocas personas han experimentado el sufrimiento físico que va a sufrir Jesús
en la cruz. Entonces se llevó a sus mejores amigos para que lo apoyaran. Y es increíble, ¿no? Cuando tenemos amistades que nos apoyan en los momentos difíciles. Les dijo, manténganse despiertos. Y vamos a saber por qué un poquito después. Pero vamos al libro de Lucas. Me encanta cuando escucho la oración de Jesús en Getsemaní. Pero siempre prefiero escuchar la versión de Lucas. Y les voy a decir por qué. Ahorita que la lea. Dice, Lucas 22, 41 al 44 dice: entonces se separó de ellos una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Puse en rojo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Porque eso es lo más difícil para mí decir cuando le estoy orando a Dios. Yo recuerdo cuando mi papá fue diagnosticado con cáncer. Yo oré mucho en esos momentos, pero nunca dije, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Yo quería que se cumpliera mi voluntad. Es tan difícil para mí decirle eso a Dios cuando le estoy orando. ¿Qué tal para ti? En los momentos difíciles, ¿le dices tú a Dios que se haga tu voluntad, no la mía? ¿O qué tal cuando quieres algo? Quizás una promoción en el trabajo, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Quieres casarte? Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Quieres una buena carrera? Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Quieres hijos? Que se haga tu voluntad, no la mía. Es bien raro orar esto, porque no nos gusta poner la voluntad, nuestra vida en las manos de alguien más. Y es algo que el que me impresiona de Jesús, lo que dijo, porque eso fue su primer instinto, es ir a orar. Cuando te sientes, yo cuando me siento angustiado muchas veces, o con presión o estresado, no es mi primer instinto. Quiero yo controlar la situación, y Dios me hace ver, entre más lo quieres controlar, más fuera de control se va a poner la cosa. Pero también vemos que en el verso 43, que Dios siempre nos fortalece. Cuando Él sabe, cuando vamos a pasar por tiempos difíciles, Él nos fortalece. Nos da las fuerzas para poder perseverar. Ahora, no creo que es coincidencia, el verso 44, que el que dijo que su sudor parecía como gotas de sangre fue Lucas. ¿Por qué? Porque él era el doctor del grupo. Ahora, hay una enfermedad bien rara llamada enauridrosis. Muy pocas personas la han experimentado. Pero esa enfermedad, esa condición, pasa a la gente cuando están pasando por un estrés insoportable, que es como que se quieren morir. Y lo que empieza a pasar es que las ciertas venitas se empiezan a reventar y el sudor empieza a caer, y empieza a caer junto con sangre. Jesús posiblemente estaba pasando por esa condición, sabiendo lo que le esperaba. Algunos dicen que solamente era sudor, que parecía como gotas de sangre, gotas grandes, dicen otras versiones, porque pues con la oscuridad y la luz quizás reflejada de la luna, parecía sangre. Pues sea lo que sea, algo que me puse a estudiar aquí es cómo era el clima durante ese tiempo. Era más o menos abril o mayo en esa área. Y en ese lugar donde estaban ellos, se pone frío.
quizás uno entre 40 y 60 grados Fahrenheit que le llaman. Esto es significante, porque si tú estás en una situación donde está haciendo frío, no vas a sudar, al menos que estés pasando por un momento estresante. Ve al Costco, métete donde está la leche o los vegetales y luego ponte a orar. Por más estrés que tengas en tu vida, no vas a ponerte a sudar. Interesante, ¿no? Frío y sudando. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en cuanto dijo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya, ya sabía que Dios le iba a decir que no. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando le decimos a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya, hay una gran chance de que diga que no. Entonces no podemos quejarnos, porque ya le dijimos a Dios que se haga la voluntad tuya, no la mía. Por eso es tan difícil decir esa oración. Tengo una pregunta. ¿Estás entregando tu vida en las manos de Dios? Tu futuro, tu salud, tu carrera, tu matrimonio, tus hijos. ¿Estás entregando todo eso, lo más importante de tu vida, en las manos de Dios? Es lo primero que hizo Jesús. Se entregó a las manos de Dios. Le hubiera encantado que sus amigos hubieran hecho lo mismo. Y por eso les dijo, manténganse despiertos. Pero vamos a ver cómo respondieron sus amigos. Mateo 26, 40 al 45. Vamos a regresar a Mateo 26. Dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Ya sabemos que oró por una hora. Le dijo a Pedro, estén alerta, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase su voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. ¿Cómo los encontró? Dormidos. Sus mejores amigos durmiendo. Jesús los necesitaba a ellos, pero ellos también necesitaban estar despiertos. ¿Sabes que cuando Jesús te hace una invitación para escucharlo, no te quedes dormido? Cuando Jesús te invita a compartir su vida con Él, no te quedes dormido. Déjate, hago una pregunta. ¿En qué área de tu vida te estás quedando dormido hoy en día? ¿En qué área? Yo me doy cuenta, como papá, nos damos cuenta, yo y mi esposa, no nos podemos quedar dormidos cuando se trata de nuestros hijos. La tentación viene a una edad muy temprana ya. Ya no es como antes. Ahora ya viene muy pronto, por medio de la tecnología, por medio de la escuela, por medio de películas, por medio de todo. Ya está. Tenemos que estar alertas. No nos podemos quedar dormidos. Porque luego nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Pues estabas dormido. ¿En qué área de tu vida necesitas tú despertarte y ponerte alerta? Seguimos adelante. Busca la presencia de Dios. Sabes que muchas veces cuando pasamos por tiempos difíciles o retantes,
o queremos algo, no buscamos la presencia de Dios. Muchas veces cuando tenemos que hacer las decisiones más importantes de nuestra vida, no incluimos a Dios. Aquí Jesús estaba haciendo la decisión más importante de la historia de la humanidad. Porque si Él decide no hacerlo, ya no estamos aquí. No tenemos chance de pasar eternidad con Dios. No tenemos ese perdón de nuestros pecados. Es bueno y necesario buscar consejo de gente espiritual, pero es mejor cuando lo haces después de haber consultado con Dios primero. ¿Qué tan importante es para ti estar bajo la presencia de Dios? Cuando te levantas en la mañana y tienes sueño y suena la alarma, ¿qué tan importante es estar bajo la presencia de Dios? O quizás en la noche, cuando es tiempo de acostar a los niños y orar con ellos, ¿qué tan importante es estar bajo la presencia de Dios? Para Jesús era todo. Era lo más importante. Miren lo que dice Proverbios 13, 5 al 6. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él llenará tus sendas. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe mejor que tú. Él te conoce mejor que aún a ti mismo, que tu pareja, que tus hijos. Él te conoce mejor. Él sabe lo que tú necesitas. Jesús sabía eso, que Dios sabía mejor. Muy importante de ver eso. Seguimos en Mateo 26. Dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. Y si pusieron atención al sermón de esas 2 semanas, ya saben quién es Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, la gente religiosa en ese tiempo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Puse la palabra amigo en rojo porque me hace ver que aunque Jesús ya sabía lo que estaba haciendo Judas, todavía lo quería como un amigo. El amor de Jesús siempre es constante e incondicional. Él no nos trata como los merecemos o como a veces tratamos a Él. No le dijo: ¿qué haces aquí, traidor, malinche, criminal? Verás cómo te va a ir en 3 días. Oh, pídele a Dios que termine el trabajo, porque si no lo termina, verás, sal corriendo. Todo lo que yo hubiera dicho, no lo dijo Jesús, sino dijo amigo. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la persona. Es el pecado que Él detesta. Por eso Jesús hizo la decisión. Por eso le dijo a sus discípulos: levántense, y ya viene la hora. Porque nos ama tanto así. Y quiere que nuestro pecado sea perdonado. Vamos a seguir qué pasa después. Vamos a Mateo, nos quedamos en Mateo 26, 51 al 54, dice esto. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. En el libro de Juan ya sabemos que él era Pedro.
Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no pudiera acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Tenemos que entender que esta decisión que hizo Jesús fue voluntariamente. Él decidió hacerlo. Dice que pudiera haber acudido 12 batallones de ángeles. Ahora, un batallón son aproximadamente como de 500 a 800 soldados. Ahora imagínate por 12. Estás hablando casi aproximadamente 10,000 soldados. Ahora, eso es suficiente. Pero ahora imagínate no soldados, sino ángeles del cielo. 10,000. Si tú has leído tu Antiguo Testamento, tú sabes el daño que puede hacer solamente un ángel. Pueden destruir ciudades enteras. Él le está diciendo, no te preocupes por mí, yo ya decidí. Voy a entregar mi vida para que tu pecado sea perdonado. Pero qué increíble lo que dice, ¿no? Al verso 54 dice, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que pasar? Para Jesús era más importante obedecer a Dios que su propio bienestar. Sabemos que las escrituras vienen ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios. Para él eso era lo más importante, agradar a su Padre. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es agradar a tu Padre en el cielo? ¿Vives de esa forma? Y qué interesante, porque cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, no oró con sus discípulos, dice que se fue a una distancia, estaba solo. Y dice, estaba solo, y como dicen, sale de verdaderamente quién eres tú cuando estás solo, no cuando todos te están mirando. Y es cuando dijo que se haga tu voluntad. Gracias. Vamos a seguir adelante. 55 al 56 dice, y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto sucedió para que se cumpla lo que se escribió, lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es difícil seguir a Cristo muchas veces. Y podemos criticarlo y decir, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Probablemente lo hubiéramos hecho nosotros también. Pero ¿qué pasó? Estaban dormidos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no escucharon a Jesús? Pues cuando nos quedamos dormidos, no te sorprenda que estás muy débil para confrontar ciertos retos en tu vida. Correcto. No nos podemos quedar dormidos. Pero otra vez Jesús dijo, tiene que pasar así. Él sabía que esto tenía que pasar si nosotros íbamos a tener una esperanza para el perdón de nuestros pecados. Vamos a terminar con Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando Jesús oró esa oración, que le quite esa copa amarga, Dios le dijo que no. Pero ¿sabes qué? Nos dijo que sí a nosotros. Sí puedes cambiar. Sí puedes cambiar tu vida, ser transformado. Tus pecados sí pueden ser perdonados. Porque si le hubiera dicho que sí a Jesús, ¿a quién le hubiera dicho que no?
a nosotros y no estuviéramos aquí. Solamente nomás los niños estuvieran aquí. Pero los adultos, olvídate, no estuviéramos aquí. Para terminar, tenemos que entender algo. Dios ya hizo la decisión más difícil por ti. Si estás visitando, Dios ya hizo la decisión más difícil por ti. Ahora tú haz la más importante para ti. ¿Por qué no oramos por la comunión? Señor, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesús que decidió seguir adelante, Señor, con su sacrificio. Queremos orar por el pan que representa el cuerpo que fue quebrantado y el fruto de la vid que representa su sangre que fue derramada. Te pido, Señor, que no desperdiciemos esta gran oportunidad que tú nos das por medio de la cruz y podamos hacer un inventario en nuestros corazones, Señor, y poder buscar la forma para acercarnos y conectarnos contigo y buscar de esa eternidad contigo. Te oramos todo esto en el nombre de quien lo hizo posible, Jesús. Amén.